En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, que es la literatura epistolar y el Quijote. Concretamente, vamos a hablar de la novela epistolar en el Quijote y de hasta qué punto la presencia, la extensionalización, la integración de lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la literatura epistolar en el Quijote, resulta absolutamente fundamental. En la serie de vídeos que llevamos exponiendo sobre estas cuestiones nos hemos referido a diferentes paradigmas, a la novela cortesana o sentimental de ascendencia italiana, a la novela picaresca en el Quijote, a la novela bizantina o de aventuras, a los libros de caballerías, a las novelas caballerescas, etc. Y ahora le llega el turno a la novela epistolar y a la presencia que lo epistolar, que la literatura epistolar tiene en una obra tan importante, tan capital como es el Quijote. A lo largo de los siglos XVI y XVII se produce en Europa un redescubrimiento de la epístola, un redescubrimiento que tiene también inevitablemente un acompañamiento de la renovación de lo que será la epístola y la inclusión de la epístola y de todo lo relacionado con la literatura epistolar. Este género literario, como tal, la epístola, dentro del cual cabe absolutamente todo, porque es uno de los géneros más próximos incluso a lo que podríamos considerar como la miscelánea, que tuvo en el Renacimiento un importante desarrollo. Este género naturalmente tiene sus antecedentes en la literatura griega, en la literatura griega más antigua, es decir, está presente en Quión de Heraclea, está presente en Heliodoro, está presente en Aquilestacio, y naturalmente el referente más importante de este tipo de literatura está en la inclusión que las cartas, en la inclusión que las epístolas tenían en la novela bizantina, es decir, era muy frecuente que en las novelas bizantinas los personajes se intercambiaran cartas, se intercambiaran misivas, epístolas, y este desde luego es uno de los referentes más inmediatos que puede tener la literatura epistolar para el Quijote. Por lo tanto, no es un paradigma que Cervantes invente de la nada. En la literatura todo tiene naturalmente una genealogía, todo tiene una simploqué, un desarrollo, una conexión que se va transformando a partir de un núcleo germinal, de un núcleo originario que va desarrollando corporalmente una estructura y que se va transformando a través de un curso histórico. En este sentido, insisto, los siglos XVI, XVII supusieron un redescubrimiento de la epístola, una renovación de los géneros epistolares y una inclusión totalmente remozada, totalmente revolucionaria de estos géneros en la literatura. Insisto que desde el Renacimiento se produce un incremento de la presencia de las cartas en la literatura, en las obras literarias. Gargantúa escribe a Pantagruel, Hamlet escribe a Ofelia, Don Quijote y Sancho se escriben entre sí, Sancho escribe a su mujer, etcétera, etcétera. De tal manera que este género va a encontrar un desarrollo importante. Téngase en cuenta que una obra como Cárcel de Amor de Diego de San Pedro, en 1492, tiene una cita inexcusable con la epistología, es decir, con la escritura de las cartas, la literatura epistolar. La obra fundamental de 1542 de Erasmo de Rotterdam, el Opus de Conscribendis Epistolis, es un auténtico tratado acerca de la epístola, de la carta, de la literatura epistolar. Por otro lado, el propio Lazarillo de Tormes, 1554, es un tratado no de la epístola, pero es una obra donde la configuración y el formato de la epístola es absolutamente fundamental, ya no solo por estas implicaciones erasmistas que naturalmente la crítica también ha señalado con frecuencia, sino porque es una epístola, es el género literario de una carta, de una misiva, la vida de este pícaro. Y por otro lado, bueno, la obra del año anterior, de 1553, de Juan de Segura, el proceso de cartas de amores, es decir, que todo el siglo XVI, en definitiva, no es más que una recuperación y un redescubrimiento con sus propios y específicos desarrollos de lo que ha sido la literatura epistolar. Por lo tanto, el contexto en el que la literatura epistolar aflora cuando se concibe y se escribe el Quijote es un contexto en este punto enormemente fértil, que engarza no solo con la genealogía
más genuina de la literatura epistolar griega, sino también con el contexto contemporáneo dentro del cual el Quijote es posible como novela, en la que se incluye un paradigma absolutamente decisivo, como es el paradigma epistolar, el paradigma de la novela epistolar. Tengas en cuenta que el Quijote, como hemos dicho en esta serie de vídeos, es una novela en la que se integran numerosos paradigmas y en la que se intencionalizan numerosos rasgos paradigmáticos de otros géneros, como puede ser el género, insisto, de la picaresca, el género de la autobiografía, el género de la epístola, el género de la novela parenética o de la literatura sapiencial o de la novela nomológica, el género de la literatura cortesana, el género, por supuesto, de los libros de caballerías, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este contexto la literatura epistolar ocupa un lugar indiscutiblemente capital, indiscutiblemente fundamental. A la literatura epistolar se han referido numerosos autores desde los presupuestos de la literatura comparada, y uno de estos autores es Claudio Guillén. Y no quiero dejar de citarlo aquí para decir que cuando Claudio Guillén se ha referido a la epístola en el contexto de la literatura comparada, no ha dicho nada especialmente valioso. Es decir, que en este caso cito a Guillén no para ponerlo como ejemplo de algo valioso, sino de todo lo contrario. Tengas en cuenta que en libros como Entre lo uno y lo diverso, que es muy citado, vulgarmente citado, comúnmente citado, porque durante años fue un auténtico comodín en los estudios de literatura comparada en lengua española, y hoy sigue siéndolo porque apenas ha habido estudios posteriores solventes sobre la literatura comparada. En realidad lo que se publica bajo la nomenclatura de literatura comparada no son más que variantes degeneradas de la pseudoteoría literaria que se hace en los Estados Unidos, pero que tienen poco o nada que ver con la literatura comparada. En este caso, Claudio Guillén, y cito una frase de él, dice que la carta se acaba por identificar, si no como signo de la literariedad, al menos como signo de la alfabetización, en esta época. Claro, este tipo de declaraciones que él hace en su obra Entre lo uno y lo diverso, en la edición de 1985, en la página 300, es enormemente pobre acerca de lo que puede ser todo lo relacionado con la literatura epistolar. Es decir, realmente Claudio Guillén es un mito en el terreno de la literatura comparada, porque sus contribuciones han sido propias de un Montaigne, es decir, alguien que habla de todo y que no dice nada, de prácticamente nada de aquello de lo que habla. En este sentido es profundamente decepcionante. Es decir, decir que las cartas son, si no un signo de literariedad, al menos un signo de alfabetización, es decir, una obviedad. En determinados contextos incluso es decir una tontería, teniendo en cuenta que los lectores del Quijote pueden acceder a las cartas de analfabetos tan cualificados como Sancho Panza o Teresa Panza, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo destinatarios incluso a veces tan singulares en algunos casos como es Aldonza Lorenzo. En fin, al margen de esto, que ya digo, cito aquí a Claudio Guillén para ponerlo como ejemplo de alguien que se ha considerado como una gran autoridad en la interpretación literaria y tras el cual, sin embargo, no hay apenas ideas ni argumentos consistentes, pues hemos de pasar a otros autores y a otras cuestiones. En el terreno de la epistología, en el terreno del estudio de las cartas y de las epístolas, hay un nombre fundamental, que es el de Pedro Martín Baños, que es una de las personas que con más solvencia y con más rigor han estudiado la literatura epistolar y la epistología, no epistemología, sino epistología, las epístolas, en los siglos de oro y en la tradición incluso llamada del humanismo y también en la Edad Media. Es decir, ha sido uno de los autores fundamentales. Sea como fuere, la novela que cae en manos de Cervantes experimenta naturalmente una auténtica renovación, una auténtica revolución, un auténtico reestreno de muchos de los géneros del mundo griego, de la literatura griega, de la literatura clásica, y lleva a cabo una explotación hasta las últimas consecuencias de casi todos estos paradigmas. Insisto que para hablar de la novela epistolar en el Quijote hay que tener en cuenta que lo estamos haciendo en el contexto de muchos otros paradigmas, es decir, no es solo la dimensión epistolar, no es solo la
epistología, ¿verdad? Sino que incorpora también muchos otros aspectos. Es decir, en el Quijote no se dan nunca géneros puros, no podemos encontrar simplemente un desarrollo superlativo de un determinado género, como pueda ser la autobiografía, la epístola, la novela de caballerías o la novela cortesana, sino que estos géneros adquieren, dentro de la intencionalización dada en el Quijote, una proyección comparable a la que en otras novelas pueden adquirir, en otras formas literarias. Es decir, hemos dicho con frecuencia que el Quijote es una novela de novelas, valga este genitivo replicativo, es una novela en la que se contienen metaliterariamente, metanarrativamente muchas otras novelas, incluso muchos otros géneros literarios, como son determinadas formas teatrales o determinadas formas ensayísticas, y determinadas formas narrativas en ese contexto. Por lo tanto, en el caso particular de la literatura epistolar y de la epistología, encontramos en el Quijote un desarrollo francamente extraordinario de muchas de estas cualidades, como vamos a mencionar a lo largo de esta exposición. Es evidente que la literatura epistolar, que las cartas, permiten ofrecer, por utilizar el término de Unamuno, una visión intrahistórica del ser humano y de las relaciones que el ser humano mantiene con otros. Es decir, la intrahistoria que se objetiva en las cartas constituye un rasgo esencial de la literatura moderna, y este rasgo esencial ya viene dado en el Quijote de una manera muy sintomática. Tengas en cuenta que el Quijote se caracteriza sobre todo por fundamentar la novela moderna sobre una idea frontalmente dialéctica contra la épica, y es que la épica instaura la figura del héroe, mientras que la novela instaura la figura del antihéroe. Es decir, es la réplica dialéctica, la expresión francamente dialéctica frente a la épica clásica, frente a lo que sería la dimensión de la epopeya. En el caso de las cartas, lo que se presenta sobre todo es no tanto, diríamos, ni la visión heroica ni antiheroica del ser humano, sino la visión intrahistórica, por utilizar el término de Unamuno. Es decir, la novela se abre mucho mejor que cualesquiera otros géneros a la intencionalización de estas características y, en consecuencia, a la extensionalización dentro de su propio corpus narrativo de todas estas situaciones, peripecias o consecuencias que caben dentro de la carta. Insisto que la carta es uno de los géneros más abiertos y podríamos considerarlo como una auténtica miscelánea, como una auténtica taracea dentro de la cual cabe absolutamente todo lo que la literatura pueda organizar, no tanto como un cajón desastre, no nos referimos a esto, sino como una disposición muy particularizada desde el punto de vista más personal y no por ello subjetivo de las experiencias y vivencias que están convocadas en la novela, que concurren en la fábula narrativa, en una novela. La epístola, naturalmente, germina en el Quijote, se reorganiza, se renueva en el Quijote desde la informalidad y la desmitificación de muchísimas formas de conducta y también muchas otras formas de expresión. Si la literatura epistolar da sobre todo lugar a tres tipos de géneros, o permite identificar en ella tres tipos de géneros, que son los que ha señalado Pedro Martín Baños, que sería en primer lugar el de la carta familiar, en segundo lugar el de la carta retórica y en tercer lugar el de la carta cortesana. Si esto es posible, lo es precisamente porque esta pureza de géneros nunca se va a dar en la literatura y va a ser necesario discriminarla. Esta pureza de géneros se da en una vida extraliteraria, porque las cartas familiares, antes de entrar en la literatura, forman parte de la familia. Lo mismo ocurre con las cartas retóricas, que antes de entrar en la literatura han formado parte de determinadas formas de conducta, de determinados comportamientos, y por supuesto lo mismo va a ocurrir con las cartas de tipo cortesano o político o administrativo, que antes de entrar a formar parte de la literatura pues han entrado a formar parte de la vida real. Quiere decirse con todo esto que en la literatura estas cartas, en concreto en el Quijote, en la literatura cervantina, estas cartas no se van a encontrar en sus rasgos formalmente puros, es decir, no vamos a encontrar cartas exclusivamente familiares o exclusivamente retóricas o exclusivamente cortesanas o administrativas o políticas, sino que, como es propio de Cervantes, como es propio del Barroco, como es propio de un mundo en el que la realidad no se percibe de forma pura ni se transmite de forma pura, no hay formas puras en estos contextos, no hay formas puras en la literatura, y menos en la literatura cervantina. Y como es propio de este tipo de realidades, nos vamos a encontrar con todos los estilos mezclados en las diferentes
manifestaciones epistolares, en la diferente epistología que encontramos en Cervantes. Vamos a considerar en primer lugar lo que serían las epístolas familiares, las cartas familiares en el Quijote. Este tipo de cartas obviamente están destinadas a una comunicación personal, a una comunicación familiar a través de textos escritos, y naturalmente son solo asequibles a personas alfabetizadas. En el caso del Quijote ocurre que hay personas analfabetas, como es Sancho Panza y Teresa Panza, que intercambian cartas a través naturalmente de mediadores, de intermediarios, de transductores, ¿no?, que son los que les sirven tanto de lectores de las cartas que reciben como de escritores, como de escribas o escribanos de las cartas que envían. Cuando leemos el Quijote observamos que tanto Teresa Panza como Sancho Panza, hombre y mujer, marido y mujer, cuando tienen que comunicarse a través de las cartas, en efecto necesitan la intervención de un intermediario, la presencia de un intermediario explícito que escriba sus cartas o que les lea las cartas que reciben. Y hoy día nos sorprende la profanación de esta intimidad, la profanación de esta comunicación, pero en aquel entonces era absolutamente inevitable. En aquel entonces y hasta épocas sorprendentemente recientes incluso, ¿no? Evidentemente lo que ocurría aquí es que estas personas estaban sujetas a la curiosidad morbosa, a la curiosidad insalubre de quienes los rodeaban, o de quienes las rodeaban, o de quienes servían de intermediarios para su comunicación. En la segunda parte, Teresa Panza y Sancho Panza intercambian cartas en torno a los capítulos 36 o 52 de la segunda parte, sobre todo durante la estancia de Sancho Panza como con los duques y explícitamente como gobernador de la ínsula Barataria. Pero lo que caracteriza esta intervención en la vida privada de los que se cartean, de Sancho y de su mujer, es, insisto, sobre todo la profanación de su intimidad, de sus vivencias, que por otro lado tampoco son particularmente reveladoras, no nos revelan ningún tipo de secreto insospechado, pero desde luego lo mismo le ocurrirá a Sancho con Don Quijote. Se ve obligado a recurrir a intermediarios porque él no sabe ni leer ni escribir en ese contexto. Entonces, digamos que son cartas que están expuestas al consumo del intermediario y por supuesto también a la mediación del intermediario, porque ellos no pueden escribir. Cabe subrayar en este punto la observación que, y cito directamente en este caso el Quijote, cito el texto que tengo aquí delante, cuando Teresa Panza puede escribir una carta, puede dirigir una carta a su marido y necesita que alguien la transcriba. Dice el narrador del Quijote: el bachiller Sansón Carrasco, ese personaje simpáticamente siniestro que aparece en la segunda parte del Quijote y que sanciona al final de la novela, dice: el bachiller Sansón Carrasco se ofreció de escribir las cartas a Teresa de la respuesta a Sancho Panza, pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas, que le tenía por algo burlón, y así dio un bollo y 2 huevos a un monacillo que sabía escribir, el cual escribió 2 cartas, una para su marido y otra para la duquesa, notadas de su mismo caletre, que no son las peores que en esta grande historia se ponen, como se verá adelante. Quiere decir que el narrador deja constancia claramente del hecho inevitable de la presencia de personajes que son de alguna manera profanadores de la intimidad personal o que hacen un uso burlón de la intimidad personal. Hoy día, en la época en que vivimos, en las que por una parte la gente es muy sensible a la privacidad personal y por otra no lo es en absoluto porque publica todo tipo de cosas pertenecientes a su vida privada, este tipo de cuestiones pues a unos les resultará muy sorprendente y a otros no les dirá absolutamente nada, ¿no? Todo depende de la perspectiva en la que el grado de intimidad personal se objetive. Lo cierto es que la última carta que Teresa Panza escribe a su marido Sancho Panza tiene lugar, por así decirlo, en el capítulo 52 de la segunda parte y se lee en voz pública
se lee en público ante Don Quijote y los duques. Quiere decirse esto que hoy día nos sorprendería muchísimo esta violación de la privacidad personal, pero los analfabetos de entonces y de cualquier época saben que carecen de ella a través de los medios de comunicación escritos en ese punto. La carta de Teresa Panza la vamos a leer, la carta de Teresa Panza a Sancho Panza la vamos a leer porque es digna de leerse. Es una carta que respondería casi exclusivamente, diríamos, al estilo más familiar, casi genuinamente familiar, aunque naturalmente tiene unos profundísimos componentes irónicos, porque la carta en definitiva está escrita por Cervantes, no por el monaguillo al que Teresa Panza le proporcionó pues un bollo y 2 huevos, ¿no? Sino que es Cervantes el que escribe esta carta y sabe naturalmente manejar los diferentes estilos. Tengas en cuenta que es la carta que una mujer escribe a su marido, que está en funciones de gobernador. Entonces habría un componente familiar, habría también un componente propio de la carta cortesana, si es que queremos asumir que Sancho es cortesanamente hablando un gobernador, aunque es un gobernador de carnaval, en definitiva, ¿no? Como se ha dicho tantas veces. Y no deja la carta de tener ciertos compuestos retóricos, aunque mínimos. La carta dice así, e insisto, está tomada del capítulo 52 de la segunda parte, si no tengo mal el dato aquí delante. Dice Teresa Panza, en esta literatura epistolar incorporada, extensionalizada en el Quijote: tu carta recibí, Sancho mío de mi alma, y yo te prometo y juro como católica cristiana que no faltaron 2 dedos para volverme loca de contento. Mira, hermano, cuando yo llegué a oír que eres gobernador, me pensé allí caer muerta de puro gozo, que ya sabes tú que dicen que así mata la alegría súbita como el dolor grande. A Sanchica, tu hija, se le fueron las aguas sin sentirlo de puro contento, es decir, que se meó. El vestido que me enviaste tenía delante, y los corales que me envió mi señora la duquesa al cuello, y las cartas en las manos, y el portador de ellas allí presente. Y con todo eso creía y pensaba que era todo sueño lo que veía y lo que tocaba, porque ¿quién podía pensar que un pastor de cabras había de venir a ser gobernador de ínsulas? Bueno, hay de todo. Ya sabes tú, amigo, que decía mi madre que era menester vivir mucho para ver mucho. Dígolo porque pienso ver más si vivo más, porque no pienso parar hasta verte arrendador o alcabalero, que son oficios que, aunque lleva el diablo a quien mal los usa, en fin, siempre tienen y manejan dineros. Recuérdese que el oficio de alcabalero lo desempeñó el propio Cervantes como recaudador de impuestos, lo cual no deja de ser muy irónico todo lo que aquí se dice. Mi señora la duquesa te dirá el deseo que tengo de ir a la corte. Mírate en ello y avísame de tu gusto, que yo procuraré honrarte en ella andando en coche. El cura, el barbero, el bachiller y aun el sacristán no pueden creer que eres gobernador y dicen que todo es embeleco o cosas de encantamiento, como son todas las de Don Quijote tu amo. Y dice Sansón que ha de ir a buscarte y a sacarte el gobierno de la cabeza, y a Don Quijote la locura de los cascos. O sea, esto lo oye Don Quijote cuando le leen la carta también. Yo no hago sino reírme y mirar mi sarta y dar traza del vestido que tengo de hacer del tuyo a nuestra hija. Unas bellotas envié a mi señora la duquesa, yo quisiera que fueran de oro. Envíame tú algunas sartas de perlas, si se usan en esa ínsula. Las nuevas de este lugar son que la Berrueca casó a su hija con un pintor de mala mano que llegó a este pueblo a pintar lo que saliese. Mandóle el concejo pintar las armas de su majestad sobre las puertas del ayuntamiento. Pidió 2 ducados, diéronselos adelantados, trabajó 8 días, al cabo de los cuales no pintó nada y dijo que no acertaba a pintar tantas baratijas. Volvió el dinero y con todo eso se casó a título de buen oficial. Verdad es que ya ha dejado el pincel y tomado el azada y va al campo como gentilhombre. Bueno, ir al campo como gentilhombre es muy curioso. El hijo de Pedro de Lobo se ha ordenado de grados y corona con intención de hacerse clérigo. Súpolo Minguilla, la nieta de Mingo Silvato, y ya le he puesto demanda de que la tiene dada palabra de casamiento. Malas lenguas quieren decir que ha estado encinta de él, pero él lo niega a pies juntillas. Ogaño no hay aceitunas, ni se halla una gota de vinagre en todo este pueblo. Por aquí pasó una compañía de soldados, lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. No te quiero decir quiénes son,
Quizá volverán y no faltará quien las tome por mujeres, con sus tachas buenas o malas. Sanchica hace puntas de randas, gana cada día 8 maravedís horros, que los va echando en una alcancía para ayuda de su ajuar. Pero ahora que es hija de un gobernador, tú le darás la dote sin que ella lo trabaje. La fuente de la plaza se secó, un rayo cayó en la picota, y allí me las den todas. Espero respuesta de esta y la resolución de mi ida a la corte, y con esto Dios te guarde más años que a mí, o tantos, porque no querría dejarte sin mí en este mundo. Tu mujer, Teresa Panza. Yo realmente me quedo con el final, porque no querría dejarte sin mí en este mundo. Eso es lo más importante. Pero aparte de esto, la carta es muy emotiva, muy plena en todos los aspectos. Es la carta de una mujer a su marido, la carta de dos personas que constituyen una familia, una relación de alianza, indudablemente. Y en ella se contienen todas las características de lo que la carta familiar prototípica de todos los tiempos puede contener. Los rasgos de la ironía cervantina naturalmente están presentes, con alusiones incluso a la propia biografía del autor. El hecho de haber sido alcabalero, es decir, recaudador de impuestos. Las notas características al pintoresquismo popular con incisiones críticas, es decir, la compañía de soldados que pasa y a su paso se llevó 3 mozas. 3 mozas porque ellas se fueron con ellos, ya volverán, ¿no? Es decir, esto está presente hasta casi en la Dama del Alba, ¿no? Cuando Angélica se va con uno que viene por ahí, etcétera, etcétera. Incluso casi el día de su boda, etcétera, etcétera. Quiero decir que todas estas situaciones, todas estas recurrencias, es decir, lo que le ocurre a la Berrueca, lo que le ocurre al hijo de Pedro del Lobo, lo que le ocurre a Mingo Silvato, etcétera, etcétera, son esas incidencias que a lo largo de la segunda parte de la carta, donde lo familiar domina sobre todo lo demás, la primera parte de la carta casi tiene hasta tintes cortesanos, ¿no? Incluso porque los protagonistas a los que se apela son los duques o la élite del pueblo, ¿no? Entendiendo por esta élite algo tan ridículo como puede ser el cura Pero Pérez, el barbero o el bachiller Sansón Carrasco, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo característico de la carta familiar, que es lo que, bueno, en los escritos sobre epistología se consideraba como, siguiendo a Cicerón, las epístolas familiares et jocosum, es decir, las informales, con un lenguaje desenvuelto, con un lenguaje totalmente natural. Tengas en cuenta que los humanistas del 500 consideraban que precisamente la literatura epistolar en el ámbito de las cartas familiares se caracterizaba y se desarrollaba sobre todo por el descuido de la retórica, es decir, porque la elocucio, la dispositio, la inventio, las partes esenciales de la retórica junto con la memoria y actio, pues no tenían, digamos, el rigor, la observación, la sofisticación, podríamos decirlo con una sola palabra, que se iban a desarrollar otro tipo de cartas. También tengas en cuenta que cuando Coluccio Salutati y Francesco Petrarca en 1355, creo, redescubren los epistolarios familiares de Cicerón, naturalmente codifican dentro de lo que es la epístola familiar una serie de características que, por supuesto, van a tenerse muy presente a la hora de incorporar la epístola familiar a la literatura. Y esto es lo que naturalmente pues, ocurre en el caso del Quijote de manera inequívoca. Y esta carta que hemos citado aquí, que hemos releído aquí, de Teresa Panza a su marido, violentando públicamente la intimidad familiar de los cónyuges, ¿verdad? Pues es un ejemplo muy, muy manifiesto de todo ello en este punto. Otro tipo de carta, y vamos a poner otro ejemplo inmediatamente, es la carta retórica. Y en el Quijote se nos ofrece una carta retórica absolutamente inigualable, como es la carta retórica que escribe Don Quijote nada menos que a Dulcinea del Toboso, que es una figura inexistente incluso dentro de la propia ficción de la novela. No tiene ni operatoriedad dentro de la propia ficción, dentro de la propia ficción de la novela, en este punto. Es decir, Dulcinea es un personaje inventado por la imaginación de Don Quijote,
al que en un momento dado incluso se le dota de una operatoriedad dentro de una metaficción de la propia novela, cuando Sancho se inventa el encantamiento de Dulcinea y Don Quijote prosigue con este encantamiento diciendo que la ha visto, que la ha podido acceder a ella, aunque no ha podido mantener una relación locutiva estrecha y prolongada, apenas con ella, en el interior de la cueva de Montesinos. La epístola retórica, que es a lo que aquí nos vamos a referir, se caracteriza sobre todo por un lenguaje cuidado, pero un lenguaje cuidado desde un punto de vista pues, muy artificioso, muy sofisticado, nada convencional, nada natural, es decir, que lo retórico, lo tropológico, las figuras retóricas dominan, están por encima de los contenidos. Podríamos decir que la tropología supera el contenido, la forma supera el fondo, ya es un lenguaje totalmente sofisticado, no es el lenguaje natural, no es el lenguaje coloquial. Las cartas de la duquesa, las cartas del duque, las cartas sobre todo, la carta sobre todo de Don Quijote a Dulcinea del Toboso es el modelo, el prototipo de la carta retórica. Hay que tener en cuenta, y esta es una idea que ha desarrollado Pedro Martín Baños, y aquí la reproduzco precisamente citándolo a él porque es su artífice. Según él, la Edad Media potenció enormemente la carta retórica, mucho más allá de lo que parece, y entre otras cosas lo hizo porque durante la Edad Media se potencian las artes dictaminis y se potencia más el dictado que la oratoria, de tal manera que se potencia más en este punto, en este aspecto, la escritura que la oralidad, es decir, apoyando las artes dictaminis, la epistología, es decir, la literatura epistolar en este contexto, tenía un soporte, entendiendo aquí por literatura un término muy amplio, medievalmente hablando, tenía un soporte mucho más amplio que la oralidad, mucho más amplio que la oratio, que el discurso hablado. El Renacimiento, lejos de contrarrestar esta tendencia, lo que hizo fue potenciarla, pero sobre todo lo que hizo fue incluir a través de las artes dictaminis la epístola en las escuelas del siglo XVI. Es decir, el arte de la epístola se desarrolló mucho más en el Renacimiento, quiero decir que incorporó sobre todo la epístola a la retórica, potenciando enormemente su desarrollo retórico. Es decir, la epístola retórica encontró en el Renacimiento un fuerte desarrollo y, como mencionamos anteriormente, la obra por antonomasia del epistolario retórico del Renacimiento es la obra de Erasmo, es decir, opus de conscribus epistolis, es decir, de conscribendis epistolis de 1522, es decir, en ese punto Erasmo es el autor del tratado de la epistología renacentista por excelencia, ¿no? Opus de conscribendis epistolis de 1522 en este punto. Por lo tanto, el Renacimiento potencia enormemente las artes dictaminis y entre ellas, por supuesto, el arte de la epístola, pero sobre todo de la epístola retórica en este punto. Cito aquí a Martín Baños, es obra de 2005. Él dice: el ars dictaminis no es otra cosa que la aplicación sistemática de las reglas retóricas a la escritura de cartas y otros documentos en este contexto. Ahora bien, el ejemplo por antonomasia de la carta retórica, de la epístola retórica en el Quijote, está en la primera parte ya, es la carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Esta carta es muy corta, es muy breve y dice así: soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea saz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Bueno, esto en cualquier época del mundo es evidentemente una carta retórica de teatro, ¿no? Porque la cantidad de arcaísmos y de expresiones
inhabituales e inusuales que se dan aquí son tremebundas, son extraordinarias, son impresionantes. O sea, prácticamente cada 4 o 5 palabras hay una expresión extemporánea completamente, lo cual sitúa al autor de la carta, a su transmisor y al contexto en algo que está fuera de lugar, fuera de contexto, valga la redundancia. Como todo el mundo sabe, Don Quijote entrega a Don Quijote la carta, que se queda olvidada en un libro que Don Quijote entrega a Sancho la carta, que se queda olvidada en un libro que el propio Sancho no lleva consigo, y cuando trata de dar cuenta del contenido de la carta al cura y al barbero, pues protagoniza una situación extraordinariamente ridícula que procede leer. En el capítulo correspondiente, Sancho dice ante el cura y el barbero, y así lo cuenta el narrador: paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro, unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, la carta, dijo al cabo de grandísimo rato: por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa, que de la carta se me acuerda, aunque en el principio decía: alta y sobajada señora. No diría, dijo el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Claro, la carta decía soberana y alta señora. Y Sancho reproduce desde una transducción aberrante, podríamos decir, alta y sobajada señora. Sobajada es manoseada, sobada. En México sobajada creo que significa humillada. En el español peninsular significa sobada, es decir, vamos, lo peor que se puede hacer a una persona, evidentemente. De manera que el ridículo y la inversión es de una expresión violentamente grotesca, realmente violentamente grotesca en este punto. Ahora bien, la carta de Don Quijote a Dulcinea es una carta radicalmente retórica. No quiero dejar de mencionar aquí algo que también me parece sorprendente, y es que Pedro Salinas llegó a decir que esta carta era la carta de amor más hermosa de la literatura española. Hombre, yo creo que, puestos a decir tonterías, se pueden decir muchas, pero esta, desde luego, en un concurso de tonterías, cabría situarla entre los primeros puestos, porque esta carta de amor no es una carta de amor, es una carta retórica, cuyo referente es el presunto amor de Don Quijote a Dulcinea del Toboso, pero desde luego, vamos a ver, o sea, decir que, lo tengo aquí delante, la cita de Pedro Salinas, la mejor carta de amores de la literatura española, en fin, es una carta profundamente tópica, es decir, cartas como esta, epístolas amatorias como esta, construida mediante clichés retóricos, galopantes, fortísimos, hay a miles en la época. Por lo tanto, me parece esa afirmación completamente ridícula y no procede darle crédito, desde luego. No procede en absoluto dar crédito a este tipo de cuestiones. Sí quiero citar un texto de Martín Baños, muy ilustrativo sobre la carta retórica, que dice así, cito a Martín Baños: este texto fundamental, la carta retórica, cumple dos objetivos principales. El primero es, como decimos, renovar y depurar el arte epistolar desde la perspectiva de la genuina retórica clásica. El segundo, arremeter contra quienes pretendían reducir la carta a los estrechos límites del sermo familiaris, es decir, el estilo familiar, natural, jocoso, lúdico, incluso irrelevante. Hacia finales del siglo XV, en efecto, comenzaba a tomar cuerpo la tendencia clasicista que consideraba la carta como un texto esencialmente sencillo y amistoso, familiar. Erasmo no rechazaba de plano que la carta pueda entenderse en estos términos, pero polemiza con quienes no aceptan la heterogeneidad, la multiplicidad radical de la forma epistolar. Apelando al andamiaje de la retórica, Erasmo concibe en su obra una epístola capaz de trascender el tono informal y desenfadado para acercarse, casi en igualdad de condiciones, a la oratio.
hablamos de esta obra de Erasmo, del Opus de Conscribendis Epistolis de 1522, es decir, es el tratado fundamental sobre epistología en el siglo XVI, en el Renacimiento. Tengas en cuenta que la literatura de Montaigne, los ensayos de Montaigne, los escritos de Montaigne, no podrían ser lo que fueron si con anterioridad no hubiera habido una concepción retórica de la epístola, una concepción retórica de la carta. El ensayo moderno tiene mucho que ver con la literatura epistolar en este contexto. No por casualidad, la siguiente sesión que nosotros vamos a dedicar al Quijote está referida precisamente no a la literatura epistolar, que es esta, sino a la literatura gnomológica, a la literatura parenética, a la literatura sapiencial. La epístola y la literatura sapiencial son los dos grandes límites, las dos grandes fronteras de la epístola retórica del siglo XVI, tal como la epístola retórica se concibió en muchos aspectos en el siglo XVI. Quiero decir que estos géneros que están tan próximos entre sí, como pueden ser el ensayo por una parte, la literatura epistolar por otra, sobre todo en la dimensión de la carta retórica, la carta también familiar y la carta cortesana, por otro lado, y finalmente la literatura parenética, la literatura con contenido sapiencial, con contenido didáctico, moralizante, es muy estrecha. Y de hecho, vamos ahora a referirnos precisamente al tercer tipo de carta, que es la epístola cortesana. Hemos hablado de la familiar, de la retórica, y vamos a hablar ahora de la epístola cortesana, de la carta cortesana. Las epístolas cortesanas surgen sobre todo a mediados del siglo XVI, a finales del siglo XVI. No es un tipo de carta que se ha desarrollado sobre todo durante la Edad Media. Los modos epistolares medievales se limitaban sobre todo a la epístola retórica y a la epístola familiar, pero la epístola cortesana está mucho más vinculada a las lenguas románicas, a las lenguas vernáculas y a las cancillerías de los nuevos estados configurados tras las disoluciones medievales, tras las disoluciones de los feudalismos medievales. Por lo tanto, las cartas cortesanas son las cartas que se utilizan en el mundo palatino, en el mundo cortesano, en el mundo político, en el mundo burocrático, en el mundo de las cancillerías. Y de ahí, de su uso y articulación en esos contextos burocráticos, políticos, palatinos, administrativos, se desarrollan, se llevan, se conducen pues naturalmente a otros ámbitos, entre ellos la literatura. Este tipo de cartas se caracteriza sobre todo por ser cartas que implican cierto ritual, cierta ceremonia protocolaria, insisto, palatina o cortesana. En el caso del Quijote, estas cartas se sitúan en el ámbito del castillo de los duques, en el ámbito de la estancia de Don Quijote y Sancho en el castillo ducal y sobre todo mientras Sancho es gobernador de la ínsula Barataria, que es precisamente el momento en el que mayor número de cartas hay en el Quijote, mayor actividad epistolar se registra en el Quijote, ya que fuera de ese contexto apenas hay cartas, salvo en la primera parte, la carta que Don Quijote envía a su imaginaria Dulcinea del Toboso y que naturalmente no sale de sus propias pertenencias en Sierra Morena. En el caso que nos ocupa sí podemos aducir ejemplos de las epístolas cortesanas que en el Quijote son frecuentes en ese punto. Cuando, por ejemplo, leemos la carta del duque a Sancho como gobernador de la ínsula Barataria, esta carta se inscribe naturalmente dentro de lo que es el ejemplo de la literatura cortesana, de la epístola cortesana. Vamos a leer tanto la carta, que es muy breve, como el contexto en el que se produce, el contexto narrativo en el que tiene lugar. Estamos en la ínsula Barataria, Sancho gobernador, y dice el narrador del Quijote: entró el correo sudando y asustado, y sacando un pliego del seno, le puso en las manos del gobernador. Y Sancho le puso en las del mayordomo, a quien mandó leyese el sobrescrito, que decía así: a don Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, en su propia mano o en las de su secretario. Oyendo lo cual Sancho dijo: ¿quién es aquí mi secretario? Es decir, que ni lo sabía. Y uno de los que presentes estaban respondió: yo, señor, porque sé leer y escribir y soy vizcaíno. Cabe suponer que al ser
vizcaíno, pues podría no saber leer y escribir correctamente el español, pero burla burlando queda dicho, lo que queda dicho. Yo, señor, porque sé leer y escribir y soy vizcaíno. Con esa añadidura, dijo Sancho, bien podéis ser secretario del mismo emperador. Abrid ese pliego y mirad lo que dice. Hízolo así el recién nacido secretario, y habiendo leído lo que decía, dijo que era negocio para tratarle a solas. Mandó Sancho despejar la sala y que no quedasen en ella sino el mayordomo y el maestresala, y los demás y el médico se fueron. Y luego el secretario leyó la carta, que decía así: a mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos y de esa ínsula la han de dar un asalto furioso no sé qué noche. Conviene velar y estar alerta, porque no le tomen desapercebido. Sé también por espías verdaderas que han entrado en ese lugar 4 personas disfrazadas para quitaros la vida, porque se temen de vuestro ingenio. Abrid el ojo y mirad quién llega a hablaros, y no comáis de cosa que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorreros si os viéredes en trabajo, y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento. De este lugar a 16 de agosto a las 4 de la mañana. Vuestro amigo, el duque. Bien, eso dice la carta. Quedó atónito Sancho, y mostraron quedarlo a sí mismo los circundantes, es decir, fingieron quedarlo a sí mismo los circundantes. Y volviéndose al mayordomo, le dijo: habla Sancho, lo que ahora se ha de hacer, y ha de ser luego, es meter en un calabozo al doctor Recio, porque si alguno me ha de matar ha de ser él, y de muerte adminícula y pésima, como es la de la hambre. También, dijo el maestresala, me parece a mí que vuesa merced no coma de todo lo que está en esta mesa, porque lo han presentado unas monjas, y como suele decirse, detrás de la cruz está el diablo. Bien, queda claro cómo Cervantes, cuando bromea, se gasta unas bromas muy serias, ¿no?, en este contexto, y no tanto por el contenido de la carta de Sancho, cuanto por la última cita con la que termina lo que acabo de leer. Esta carta, evidentemente, es uno de los prototipos de la carta cortesana, el despacho de una diligencia informativa de carácter político sin mayores consecuencias, más que para quienes se ven afectados por ella. Ahora bien, aparte de esta carta, sí me interesa subrayar el hecho que mencioné hace un momento, y es que la literatura a la que da lugar la epístola familiar, la epístola cortesana y sobre todo la epístola retórica es el ensayo, es la literatura sapiencial. Todos los géneros literarios están entre sí estrechamente relacionados y lo están en Simploqué, de tal manera que unos lo están relacionados con otros, pero no hay uno que los domine a todos, ni hay un solo género literario que esté totalmente desconectado de los demás, sino que aquí lo que funciona es la Simploqué, una Simploqué ilimitada e infinita en la relación de todos los géneros literarios. Ahora bien, este territorio naturalmente puede ser acotado y desde luego por lo que se refiere al ensayo, a la literatura parenética, a la parénesis, a la literatura nomológica, la carta y la literatura sapiencial tienen mucho que decir, tienen mucho que decir, los contenidos sapienciales sobre todo de la literatura epistolar. No quiero terminar esta intervención sin leer, en este caso, la carta que Don Quijote remite a Sancho Panza desde el Castillo de los Duques a la ínsula Barataria, gobernada carnavalescamente, aunque de una manera muy sabia, por su propio gobernador, por Sancho. En esta carta se sintetizan las 3 características que aquí hemos mencionado. Se caracteriza la carta familiar, porque es una carta entre amigos muy íntimos, muy estrechos, como son Don Quijote y Sancho. Es una carta cortesana, porque tiene el ambiente propio de un escenario palatino. Quien escribe es un caballero andante que ha adoptado el aspecto de un cortesano, es decir, ha reemplazado casi las armas, ¿verdad?, por la pluma, es decir, ha adoptado una posición muy cortesana en el Castillo de los Duques y naturalmente es una carta retórica porque Don Quijote escribe muy bien, naturalmente es uno de los personajes de la novela que lleva su nombre que mejor se expresa, es decir, Don Quijote habla como un sabio, aunque se vista como un loco en ese contexto. De tal manera que la carta es, junto con los consejos que da
a Sancho antes de que vaya a tomar posesión de la ínsula como gobernador, es un ejemplo de carta retórica, de carta familiar y de carta cortesana. Es un ejemplo magistral de literatura epistolar y también de ensayo, porque, insisto, en la próxima sesión hablaremos de la literatura parenética en el Quijote, de la literatura nomológica en el Quijote, y esta carta nos introduce plenamente en ese tipo de literatura. Nótese la cantidad de sentencias, de máximas, de aforismos, de apotegmas que podemos encontrar aquí. El contenido aforismático de esta carta, el contenido parenético, sapiencial de esta carta es extraordinario, siendo, insisto, una carta familiar, una carta retórica y una carta cortesana. En ella se amalgaman los tres elementos. Si el oyente tiene paciencia o tiene interés, puede ir anotando, puede ir subrayando, puede ir reparando, observando la cantidad de sentencias, insisto, de aforismos que hay aquí contenidos. La carta de Sancho Panza a Don Quijote de la Mancha está tomada del capítulo 51, tiene lugar en el capítulo 51 de la segunda parte y dice así. Dice Don Quijote a Sancho. Aquí iba a leer otra carta, no voy a leer una carta de las que no sea. La carta de Don Quijote a Sancho dice así. No, la que está en el capítulo 51 es la de Sancho Panza a Don Quijote, es la respuesta. Esta también está en el mismo capítulo. Dice Don Quijote a Sancho: cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo, las oí de tus discreciones. Di por ello gracias particulares al cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre, y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas. Y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón, porque el buen adorno de la persona, que está puesta en graves cargos, ha de ser conforme a lo que ellos piden y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete bien, que un palo compuesto no parece un palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras cosas has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo las menospreciaron y se subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos que esperan la brevedad de su despacho. Es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos, y es espantajo a las placeras, por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería, es decir, por ahí te atacarán, hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de aquí partieres a tu gobierno. Bueno, no sé cómo los va a mirar por escrito, porque no sabe leer, pero entendemos que los repasará con alguien. Y verás cómo hallas en ellos y los guardas una ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido, que la ingratitud es hija de la soberbia, y uno de los mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los que bien la han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo, de continuo le hace, y de continuo le hace. La señora duquesa despachó un propio con tu vestido, y otro presente a tu mujer, Teresa Panza. Por momentos esperamos respuesta.
Yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto cateamiento que me sucedió no muy a cuento de mis narices, pero no fue nada. Que si hay encantadores que me maltraten, también los hay que me defiendan. Avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones de la Trifaldi como tú sospechaste, y de todo lo que te sucediere me irás dando aviso, pues es tan corto el camino, cuanto más que yo pienso dejar presto en esta vida ociosa en que estoy, pues no nací para ella. Un negocio se me ha ofrecido que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores. Pero aunque se me da mucho, no se me da nada, pues en fin, tengo de cumplir antes con mi profesión que con su gusto, conforme a lo que suele decirse amicus Plato, sed magis amica veritas, es decir, amigo es Platón, pero más amiga es la verdad, frase que algunas personas con frecuencia utilizan con fines muy pretenciosos. No es el caso de Don Quijote. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido, y a Dios, el cual te guarde, que de ninguno te tenga lástima. Tu amigo Don Quijote de la Mancha. En este caso Don Quijote firma la carta, no como cuando ocurrió con la célula de los 3 pollinos, que no la firmó, sino que simplemente la rubricó para no deslegitimar la validez del documento, por una parte, porque si no Sancho no tendría los 3 pollinos de su propiedad, ni tampoco para desautorizarse a sí mismo, porque tendría que firmarla como Alonso Quijano, lo cual supondría desautorizarse a sí mismo. Sea como fuere, esta carta es un auténtico ensayo. Esta carta es no solo una epístola cortesana, no solo una epístola familiar, no solo una epístola retórica, sino que es también un auténtico ensayo, es decir, una demostración muy expresiva, muy clara de lo que es la literatura parenética, lo que es la literatura sapiencial. Es decir, insisto, la cantidad de máximas y de sentencias que hay aquí contenidas son extraordinarias. Esto es mucho más valioso que cualquier ensayo de Montaigne, en definitiva. De hecho, los ensayos de Montaigne no son más que una literatura epistolar de tipo cortesano, familiar y retórico. Es decir, los 3 géneros de la epistología están en los ensayos de Montaigne y también están en esta carta de Cervantes de 1615, por así decirlo. En la próxima sesión hablaremos precisamente de la literatura nomológica en el Quijote, de la literatura sapiencial en el Quijote, puerta a la que nos conduce directamente testimonios como el que aquí acabamos de dar. Pero no quiero terminar tampoco esta sesión sin hacer referencia, dentro de lo que es la literatura epistolar y las cartas, a un tipo de carta que no está presente en el Quijote, de ninguna forma ni manera, y no es concebible que lo esté. Me refiero a la carta evangélica. Claro, Cervantes no es San Pablo, menos mal, ¿no? Menos mal. Desde mi punto de vista, menos mal. Desde otros puntos de vista puede ser una pena, pero no es mi pena, desde luego. Las cartas evangélicas constituyen un género muy específico de la literatura epistolar, de la epistología, indudablemente. Las cartas evangélicas tienen en San Pablo, en este padre de la Iglesia, una figura absolutamente fundamental, absolutamente crucial, porque San Pablo convierte la carta familiar de la literatura griega, que es la que se toma como núcleo de partida, el género epistolar griego, sobre todo en el modelo de la carta familiar, de la carta coloquial familiar, la convierte en una carta institucional, la convierte, diríamos, en una pastoral, en una carta cuyo destinatario ya no es el amigo o el pariente, el individuo familiar o amistoso, sino la colectividad, el rebaño, el pastor que se dirige a su rebaño, a sus ovejas, ¿no? Que cuida de sus ovejas. Es una carta que no se refiere a individuos, sino a colectividades humanas organizadas gremialmente bajo la fe, bajo una misma fe. Es decir, ya es una carta dirigida institucionalmente a una colectividad humana codificada por la fe. Es una pastoral. Serían lo que Rodríguez Adrados llama las circulares oficiales del cristianismo, ¿no? Se trata de iglesias o comunidades de fieles. Claro, no es una carta familiar solamente, es una carta que tiene una dimensión preceptiva, casi la dimensión de un tratado moral, pero no de un tratado moral en el que la parénesis es muy abierta o meramente indicativa. No es la parénesis indicativa, es la parénesis impositiva.
deberás hacer esto, es la preceptiva, es el precepto, deberás hacer esto, es decir, no tiene un valor indicativo, sino que tiene un valor imperativo. En ese contexto, sus contenidos, sus disposiciones son las que se objetivan en la forma del tratado, en la forma de la preceptiva, en la forma de casi de una dogmática, diría, o sin casi, de una auténtica dogmática. Los principios morales cristianos ya constituyen una disciplina imperativa, no una exposición indicativa de consejos como los que da Don Quijote a Sancho Panza. Es decir, las cartas a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los romanos, a los efesios, ya son cartas que tienen naturalmente un contenido doctrinal, que están dirigidas, insisto, a una colectividad institucional codificada por la fe gremial, por la fe del gremio. La carta evangélica no está en el Quijote. Y esto, bueno, podría no decirse, pero importa mucho decirlo. El prototipo de la carta presente en el Quijote se representa sobre todo por la carta de Don Quijote a Dulcinea, que es el prototipo de la carta extemporánea, de la carta parodiable, de la carta retórica hasta lo grotesco, y el otro de sus límites es, por supuesto, la epístola familiar, retórica y cortesana, en la que culmina todas las posibilidades expresivas y digresivas de un narrador profundamente parenético, de un narrador que hace de la parénesis, hace del contenido moral de lo que escribe, del contenido moralizante, dignificante de lo que escribe, didáctico de lo que escribe, pues un auténtico paradigma, que es el de la literatura gnomológica, la novela gnomológica en el Quijote, que será el tema de la próxima sesión, el tema de la clase de mañana.